Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Cintia, Madeleine, Marlon, Alberto. Buenas noches. Ok, vamos a continuar con la lectura de nuestro recurso, el contrato de seguro. Ahí nos habíamos quedado en la página 13. Nos corresponde continuar con la página 14, ¿ya? Compensación. Se podrá compensar la prima pendiente de pago únicamente de la póliza afecta por el siniestro atendido contra la indemnización debida, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si el cliente tuviera varios riesgos, ¿no? Y uno de ellos esté pendiente, por ejemplo, el seguro vehicular, y tiene una indemnización en curso, ¿no? Se puede deducir de esa indemnización el importe de la prima pendiente de pago, ¿ya? Se tiene que deducir de esa indemnización. Falta de pago de primas. A partir de la fecha de vencimiento de prima, dice, 30 días después se inicia suspensión automática, previa comunicación al asegurado. A los 60 días, después de la comunicación remitida con contratante o asegurado, se resuelve el contrato, previa suspensión, ¿no? Y 90 días después, el contrato queda extinguido. Aquí en la página 16 dice, vemos un ejemplo de suspensión por falta de pago de prima. Hay una lámina ahí que está clarísima, ¿no? La suspensión opera una vez transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación. Voy a compartir con ustedes pantalla, ¿ya? Para que se puedan dar cuenta. Ok. Esta es la página 16. El inicio de vigencia. Hay un primer mes que se paga la primera cuota, la segunda no se paga. Entonces, 30 días después, se tiene que enviar una carta informando del incumplimiento de pago y a partir de este día se inicia la suspensión de cobertura. Rehabilitación de la póliza. Solo procede en los casos en que la cobertura haya estado suspendida. La rehabilitación se aplica hacia el futuro y requiere del contratante el pago total de las cuotas vencidas. La cobertura puede tener efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. Resolución por falta de pago de prima. Acá en la página 18 tenemos una lámina. Estando en suspenso el contrato por falta de pago de prima, se puede otorgar o se puede optar por la resolución del mismo. Se considera resuelto contados 30 días desde que el contratante recibe tal comunicación. O sea, 30 días después de que se hizo la suspensión de la cobertura. Acá tenemos, ¿no? Inicio de vigencia, un primer mes, primera cuota de prima, segundo mes, segunda cuota de la prima que no se paga, llega a fin de mes, tercer mes, ¿no? Se envía la carta de incumplimiento de pago, se inicia la suspensión de cobertura, llega al cuarto mes, ¿no? A partir del día siguiente de iniciar la suspensión, la compañía puede comunicar por escrito su decisión de resolver el contrato. Se considerará resuelto a los 30 días contados desde que el contratante reciba la comunicación. Resolución por falta de pago de prima, vamos a ver. De acuerdo al nuevo reglamento de pago de primas, la carta previa que comunica la resolución debe señalar fecha en que se dio la suspensión de la cobertura, consecuencias de la comunicación recibida, es decir, que en 30 días se considera resuelto el contrato. Cuando la resolución se produce por falta de pago de prima,
La compañía tiene derecho a su cobro de acuerdo a la proporción de la prima correspondiente al periodo efectivamente cubierto. Comunicada la resolución al contratante, no se podrá rehabilitar la cobertura. Extinción por falta de pago de prima. Si la empresa no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes del vencimiento del plazo, se tiene por extinguido el contrato. La aseguradora tiene derecho al cobro de la prima devengada, ¿ya? O sea, de esos 90 días debe cobrar la prima. Pólizas. Las pólizas deberán contener, además de lo ya regulado, lo siguiente. Criterios y procedimientos para la actualización de primas, seguros de salud, asistencia médica. Criterios para la actualización de suma asegurada y la evolución de estas. Registro de corredor y comisión que percibirá. Criterios de entrega de bonos, premios o beneficios. Comisión por venta a través de banca, seguros y comercializadores. En fraccionamiento de la prima, la indicación de la tasa de costo efectivo anual aplicable, la TCEA. Prima comercial, cargos de agenciamiento y por contratación de promotores o comercializadores. Propuesta y pólizas. El asegurado tiene 30 días para observar la póliza si su contenido difiere de la propuesta formulada. De no observarla en ese plazo, se tiene por aceptada. La compañía debe, en documento adicional y distinto a la póliza, poner en conocimiento de manera detallada y expresa al contratante que existen diferencias con la propuesta ofertada, así como el plazo que tiene para reclamar por dicha diferencia. Frente a diferencias entre póliza y publicidad, prevalecen las condiciones más favorables al asegurado. Cambio de condiciones durante la vigencia. Los cambios en las condiciones de contratación deben ser aprobados previamente y por escrito por el contratante. La compañía deberá comunicar la propuesta de modificación brindándole 30 días al contratante para su aceptación o rechazo. En caso de rechazo de la propuesta, el contrato deberá seguir rigiéndose en las condiciones que fueron pactadas. Documentos entregables. El asegurado y o contratante podrá requerir a la compañía copia de declaraciones formuladas para la celebración del contrato, informe de inspección de riesgo, póliza adicional a la emitida. La compañía podrá establecer el pago de una tasa por los gastos para la entrega de dichos documentos. Cobertura provisional. La compañía podrá emitir una nota de cobertura provisional. La vigencia máxima de las coberturas será de 30 días, pero podrán ser prorrogables en tanto se emite la póliza de seguros. La nota de cobertura provisional se sujeta a las mismas condiciones, coberturas y exclusiones previstas en la póliza a emitirse, salvo pacto en contrario. De no especificarse las condiciones de la cobertura provisional, se sujetará a las condiciones del modelo de póliza registrado en la SBS correspondiente al mismo ramo, cobertura, modalidad y tipo de riesgo. Derecho de arrepentimiento. Se aplica para los casos de pólizas contratadas en la oferta de seguros fuera de locales comerciales de las compañías o a través de promotores. El tomador de seguro puede resolver el contrato sin expresión de causa dentro de los 15 días de recibida la póliza o la nota de cobertura provisional. Se devolverá la prima pagada. Se deberá entregar información por escrito al potencial tomador de seguro sobre este derecho. Agravación del riesgo. El asegurado contratante debe informar hechos que agraven el riesgo que de haber conocido al asegurador oportunamente no hubiera contratado o lo hubiera hecho en otras condiciones. La compañía tiene 15 días de conocida la agravación para mantener las condiciones, modificarlas o resolver el contrato. Este derecho caduca. En caso de siniestro, si el asegurado no informó la agravación antes del siniestro, la compañía se libera de responsabilidad, salvo a que el asegurado contratante omita informar sin culpa inexcusable. B. La agravación no influya en el siniestro ni en la indemnización. C. La compañía conocía la agravación al momento que el asegurado tuvo que haber informado. Aviso del siniestro. En caso el asegurado no cumpliera con comunicar el siniestro
dentro de los plazos establecidos por la SBS, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Si es por culpa leve, se reduce la indemnización, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Si es por culpa inexcusable, se pierde derecho a ser indemnizado, salvo que no haya influido en la determinación del siniestro. Y en caso de dolo, se pierde el derecho a ser indemnizado. El siniestro lo puede comunicar el contratante, asegurado, beneficiario y cualquier tercero. Si no se informa el siniestro, pero se demuestra que la compañía ha tenido conocimiento por otros medios, se paga. La compañía se libera de la obligación de cubrir el siniestro si se comprueba que el asegurado actúa fraudulentamente, exagera los daños o utiliza medios falsos para probarlos. En el punto anterior, donde indica si no se informa el siniestro, pero se demuestra que la compañía ha tenido conocimiento por otros medios, se paga. Podemos poner de ejemplo este caso, ¿no?, que fue de conocimiento público, el famoso caso del tanque de gas, ¿no?, del camión que transportaba en Vía El Salvador y que explotó, ¿no? Eso fue una noticia que rebotó inmediatamente en la televisión peruana, ¿no?, y en las radios. Entonces, obviamente, que la compañía de seguros tuvo que estar, ¿no?, enterada del tema, pues, ¿no? En ese caso, si no hacía el asegurado ningún reporte, la compañía de seguro no podía aducir que no había sido hecho el reporte del siniestro, ¿no?, de manera adecuada o en su tiempo. ¿Por qué? Porque había sido de conocimiento público ese evento, ¿ya? Aviso del siniestro. Plazos. En seguros patrimoniales es hasta 3 días. En seguros personales es hasta 7 días. Vehículos y transportes, el más breve plazo posible. A ver, ¿alguien me puede decir por qué en vehículos y transportes debe ser el más breve plazo posible? Alberto, Cintia, Madeleine. ¿Alguien me puede explicar por qué debe ser en el más breve plazo posible el aviso del siniestro? Ok. Inclusive, el reporte, ¿no?, se debe hacer de manera inmediata, dado que en vehículos actualmente se están enviando a procuradores, ¿no? Se envían los procuradores y si el siniestro es leve, el procurador puede exonerar, ¿no?, de efectuar la denuncia policial, ¿no? En ambos seguros, en ambos siniestros, tanto de vehículos como de transportes, hay un conductor y ese conductor tiene que someterse a las disposiciones legales o de ley vigente de acuerdo al reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, reglamento general de tránsito. Entonces, cuando hay un choque, el conductor tiene que pasar el dosaje etílico hasta máximo 3 horas desde la hora de ocurrencia del siniestro, ¿no?, del accidente. Máximo 3 horas. Si se presenta después, ya ese dosaje etílico va a estar cuestionado, no va a servir, y la compañía de seguros podía invocar que a presentarse muy tarde, ¿no?, a lo que ha buscado el conductor del asegurado o asegurado es evadir ese control de dosaje etílico, ¿no? Se tiene que hacer la denuncia policial, hacer el reporte lo más breve posible. ¿Para ver qué? Para ver que no haya estado en estado etílico o en otras circunstancias o bajo influencias de estupefacientes, ¿ya? Se hace el análisis primeramente del dosaje etílico. Si la policía lo ve por conveniente, también puede pedir un análisis toxicológico para ver si es que hay ingesta de estupefacientes o de drogas, ¿ya? Normalmente en los accidentes donde involucra lesiones personales, ¿ya?, lesiones personales o muerte, de cajón va a tener que hacerse la denuncia policial y la comisaría va a tener que evacuar un atestado policial, ¿no?, basándose en todo el procedimiento. Entonces ahí se tiene que hacer dosaje etílico, ¿no?, se tiene que pasar un peritaje técnico de daños, la unidad siniestrada, después se tiene que rendir una manifestación por parte del chofer o los choferes involucrados, y eso, toda esa información con el croquis del accidente, el analista o el técnico que va a hacer el croquis y todo el atestado va a determinar una responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad se va a plasmar en un atestado policial que es cabeza de proceso y eso se va a elevar a la fiscalía, ¿no? En esos casos, cuando ya interviene la fiscalía, en caso de muerte, inclusive el chofer puede quedar detenido y obviamente la unidad también, ¿no?
Entonces, hay que tomar siempre nota de ello, ¿ya? El ajustador será nombrado en acuerdo con el asegurado, a quien se le propondrá una terna para su elección. Aquí vuelvo a repetir, cuando hablamos de ajustador, nos referimos a aquel ajustador de riesgo patrimoniales, no al ajustador del seguro vehicular, ¿ya? El ajustador del seguro vehicular es una persona que es asalariada de la compañía de seguros. El ajustador del seguro patrimonial no es un asalariado, porque no está bajo la planilla de la compañía de seguros. Es una entidad o una persona jurídica o natural que ejerce una labor, tiene un registro de la SBS, ¿no? Y se le paga una comisión, ¿no? O un honorario, mejor dicho, y ese honorario se lo paga la compañía de seguros, no lo paga el asegurado, ¿ya? No podrá ser designado ajustador quien esté vinculado, tuviera interés o sea familiar del contratante, asegurado o corredor de seguros. Tanto la aseguradora como el ajustador designado, dentro del plazo de 3 días, pueden solicitar ampliación de plazo ante la SBS. El informe de ajuste no es vinculante para las partes y debe ser entregado simultáneamente al asegurado y a la aseguradora. ¿Qué cosa quiere decir que no es vinculante? O sea, que no lo obliga, no es de obligación, ¿no? O sea, puede cuestionarse. Lo puede cuestionar el asegurado o lo puede cuestionar la aseguradora. Si sucediera ello, tiene que ponerse de acuerdo el asegurado y la aseguradora en nombrar un segundo ajustador para una especie de dirimente, y si a pesar de ello vuelve a observarse, ¿no?, ese informe de ajuste, se van ya a otro nivel, ¿no? En caso de rechazo del siniestro, ello debe ser comunicado por escrito al asegurado con copia al corredor de seguros. Prescripción. En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Las acciones fundadas en el contrato de seguros prescriben a los 10 años de ocurrido el siniestro. En los seguros con cobertura de fallecimiento, el inicio del plazo de prescripción se computa desde que el beneficiario conoce de la existencia de esta cobertura. Resoluciones de SBS referidas al contrato de seguros. Es importante conocer aquellas normas referidas al contrato de seguros, pues modifican, amplían y o aclaran la ley marco de contrato de seguros antes indicada. Tenemos la 3203 del 2013, normas aplicables a los seguros de salud. Son unas especies de explicaciones o ampliaciones sobre la ley, ¿no?, emitida bajo el contrato de seguros, ¿ya? 3202 del 2013, reglamento para la gestión y pago de siniestros. 3201 del 2013, reglamento para el uso de pólizas de seguro electrónicas. 3199 del 2013, reglamento de transparencia de información y contratación de seguros. 3198 del 2013, reglamento de pago de primas de póliza de seguro. 7044 del 2013, reglamento de registro de métodos de póliza de seguro y notas técnicas. Circular 636 del 2009, 1121 del 2017, reglamento de comercialización de productos de seguros. Y 4462 del 2016, modifica reglamento de registro de modelo de pólizas. Nociones fundamentales del derecho aplicado a seguros. Etimológicamente, derecho significa la manera o forma habitual de guiar, conducir o gobernar, y a la palabra latina justicia se le atribuyen diversos orígenes como gobernar, ordenar, mandar, proteger y unir. A través de estas fuentes se destaca un concepto común: gobernar, ordenar, mandar, dirigir, que también es ayudar a proteger, puesto que tal es el fin del gobierno o del mandato. Además, gobierno significa orden que vincula la voluntad de quien obedece a la del que manda. De allí la última etimología señalada. De este modo, se destaca como significado de la palabra derecho la idea de rectitud en la conducta humana por su sometimiento a normas o a leyes. Podría definirse entonces el derecho como la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. El derecho moral, la ciencia, el arte, la técnica, la religiosidad, pertenece al mundo del hombre. La conducta del hombre reviste varias formas:
conducta religiosa, conducta moral, conducta jurídica, conducta social. Estas diversas formas de actividades consciente y libre se encausan por otras tantas clases de normas religiosas, morales, jurídicas, sociales. Es así que el derecho también se entiende como un conjunto de normas jurídicas. Su fin es buscar el cumplimiento de algo. A diferencia de las normas sociales o morales, tienen un elemento diferencial, la coacción. Derecho y norma se presentan como dos conceptos inseparables. El derecho es un sistema de normas y la norma el modo como se concibe y expresa el derecho. Por otro lado, las disciplinas jurídicas estudian el sentido y campo de aplicación de las normas. De aquí se desprende la importancia del problema. Componentes de la norma jurídica. Sujeto. La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denominan sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular del derecho. Sobre el otro reposa la obligación. Pueden ser sujetos de derecho las personas individuales y las personas colectivas. Es sujeto individual el hombre considerado en sí mismo como persona. Son sujetos colectivos determinadas agrupaciones de personas o las que el derecho atribuye ese carácter. Objeto, en términos generales, significa el fin que persigue el derecho o uno de los elementos de la relación jurídica. La relación jurídica es el concepto jurídico fundamental porque el derecho es relación bilateral de la conducta humana. Es la relación que se establece entre los sujetos y el objeto de la norma. Sanción es la consecuencia que trae la violación de la norma. Es la consecuencia por la infracción de los deberes que las normas imponen. Coercibilidad es el poder del Estado para obligar al cumplimiento de la norma. Es la posibilidad del empleo de la fuerza para el cumplimiento de la norma. Un momentito, por favor. Un momentito. Ok. Continuemos. Derecho público y derecho privado. Aunque el derecho es esencialmente uno, se han establecido divisiones y subdivisiones fundadas en razones de sistemática. A continuación, una idea cabal de la ordenación jurídica. Como sustantivo, define los derechos y los refiere al hombre como sujeto de ellos. Derecho público interno, constitucional, administrativo, tributario, penal. Derecho público externo, internacional y público. Derecho privado, civil, comercial, en donde está comprendido el seguro, minero, rural, aeronáutico, internacional. Como adjetivo, se define como un conjunto de normas que apuntan a la realización del derecho sustancial, derecho procesal civil, derecho procesal penal, procedimientos privativos, trabajo, agrario, justicia militar. Si se toma como criterio el fin que persigue la norma, desde el punto de vista sustancial, el derecho público es el que afecta el interés de la comunidad y el derecho privado el que afecta el interés de los particulares. En la esfera, el derecho privado, las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones dentro de límites muy generales. En cambio, en la esfera del derecho público, la voluntad de las partes no puede derogar la norma. Fuentes del derecho. Es todo elemento jurídico que nos sirve para su conocimiento y aplicación, y en el presente caso, para el derecho de seguros. Las fuentes son derecho escrito, las leyes, decretos supremos, decretos leyes, resoluciones, etc. La costumbre, la reiteración del mismo acto. La jurisprudencia está contenida por los fallos de los tribunales. La jurisprudencia tiene en todos los países del mundo la fuerza de ley, pero tiene que ser uniforme.
En Argentina, Estados Unidos y algunos otros países, los fallos constituyen jurisprudencia firme. En el Perú, lamentablemente, no siempre es así. Doctrina, constituida por escritos y opiniones de los juristas, es fuente supletoria. Principios generales del derecho, constituido por las bases fundamentales del derecho, principios de la equidad, y tratados o convenciones internacionales, es una fuente externa. El contrato en general y el de seguros. El seguro, como los demás contratos, engendra derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, aunque no todas las obligaciones surgen de los contratos, y viene a ser el acto jurídico por el que una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer una causa. Es una convención creadora de obligaciones. Es uno de los tipos de convención por el cual pueden crearse, modificarse o extinguirse obligaciones. La base y el fundamento sobre el que reposa todo contrato es el acuerdo de voluntades. El consentimiento de las partes, este requisito primordial en todo contrato, deberá versar sobre todos los puntos que forma el objeto del contrato. El rango característico del contrato es el que de este es un acuerdo de voluntades libremente expresado, sin reservas. La autonomía de la voluntad es la libre facultad de los particulares para celebrar cualquier contrato, determinando su contenido, su duración, sus efectos. Las partes tienen la más franca libertad de pactar lo que convenga a sus intereses, sin más limitaciones que la que alcanza a todo acto jurídico. La ley solo se aplicará en el silencio del contrato. Por el contrato de seguro, una de las partes llamada asegurador se obliga mediante una prima a pagar a la otra, llamado asegurado, o a la persona designada por esta o por la ley a pagar una indemnización o a ejecutar una prestación al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Antes de la celebración del contrato de seguro se pueden distinguir dos etapas. La etapa precontractual comprende la propuesta, llamada también proposición, oferta o policitación, y contiene la determinación de riesgo, duración de la cobertura, nombre del asegurado y o beneficiario, valor de capital asegurado y la firma respectiva, y la prima respectiva. La veracidad y exactitud de la propuesta son condición del seguro a celebrarse. La etapa de aceptación. Esta etapa se perfecciona al emitirse la póliza por el asegurador. Sin embargo, hay que tener presente lo que indica en nuestro país la ley de contrato de seguro, que dice en su artículo 4, el contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de la prima. No afecte el carácter consensual del contrato posponer el inicio de la cobertura del seguro. Hay casos en que antes de que la propuesta sea aceptada, el informante puede, o el ofertante, puede necesitar urgentemente de la cobertura, transportes, incendio, etcétera, o robo. La dificultad queda obviamente emitiéndose una cobertura, queda obviada emitiéndose una cobertura provisional, lo que también se llama seguro preventivo. Características del contrato de seguros. El contrato de seguros se le asigna las siguientes características. Es bilateral, en cuanto a se generan obligaciones para las dos partes contratantes, ¿no? Para el asegurado y para el asegurador. Para el asegurado, más jurídicamente, para el asegurado, la de pagar la prima, fuera de otras que los expositores eliminan cargas, y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, consecuencialmente, la de pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Es oneroso, en cuanto a cada una de las partes se grava en beneficio de otra. No constituyen liberalidad ni el pago de la prima ni el de la indemnización, llegado el caso. Es aleatorio. No existe equivalencia en las prestaciones del asegurado y del asegurador. Ambos están sujetos a una contingencia incierta de ganancia o pérdida, pese a la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. Solemne, porque se perfecciona y prueba por escrito. Solo existe con efectos jurídicos el contrato de seguro cuando se haya extinguido o extendido y firmado el documento justificativo del seguro, es decir, la póliza. La resolución SBS 3199 desde 2013 establece que la póliza es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguros.
Es condicional porque el contrato o porque el plazo de la indemnización está subordinado a la condición de la realización del siniestro. La condición es un hecho futuro e incierto que suspende o resuelve la eficacia del contrato. Es de adhesión, en cuanto que habitualmente no es dable al asegurado discutir sus condiciones libremente. Ellas se hallan impresas de antemano en la póliza. Son impuestas por la empresa aseguradora a cuya paternidad literaria corresponden, aunque su aplicación está condicionada a la grabación previa, a la aprobación previa de la SBS por ser contrato de adhesión. No se permiten cláusulas ambiguas y cualquier duda favorecerá al asegurado. Es de ejecución continua o de tracto sucesivo. Como suelen denominar los expositores de derecho civil aquellos contratos cuya ejecución no es instantánea, las obligaciones se van desenvolviendo continuamente en el tiempo, más en el tiempo desde el perfeccionamiento del contrato hasta su terminación por cualquier causa. Es a plazo, porque siempre se fija una duración. Es nominado, porque tiene nombre propio dentro de las nomenclaturas contractuales. Es contrato de buena fe, es cierto, porque todos los contratos deben cumplirse conforme a común intención de las partes y ejecutarse con arreglo a las normas de buena fe. Pero en este contrato, por su especial naturaleza, se exige que los vacíos, oscuridades, puntos amagos o puntos ambiguos, imprecisiones, etcétera, se interpreten de acuerdo con la equidad. Es decir, que las resoluciones deben inspirarse más en los sentimientos del orden ético que en los fríos razonamientos de la letra contractual. Se ha dicho por ello que la equidad es la justicia del hecho concreto y la del caso particular. Es principal porque subsiste por sí solo, tiene individualidad propia y no depende de ningún otro contrato. Elementos materiales del contrato de seguros. Estos son tres: el riesgo, la prima y el interés asegurado. El riesgo en el seguro es el primer elemento que cabe destacar, ya que es fundamental en un contrato de seguro. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho dañino que modifique nuestro patrimonio y debe tener unas características básicas. Debe ser fortuito, posible y fortuito. Concreto porque debe existir y ser real. Ejemplos: un automóvil, un edificio, un animal, son cosas y seres concretos. Lícito porque debe estar permitido por la ley o es conforme a la moral, a la razón, con lo que se considera justo o razonable. Que sea incierto, es decir, no sabemos si va a ocurrir, y si ocurre, que no se desconozca la fecha en que va a tener lugar. No puede depender de la voluntad de la persona asegurada. La prima es otro de los elementos importantes en un contrato de seguro. No es otra cosa que no importa que el asegurado está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo y que ha calculado la aseguradora para asumir la cobertura de dicho riesgo. Es el interés que tiene el asegurado. El interés asegurable es el interés que tiene el asegurado en que el siniestro no se produzca, y se produce el empleador en todos los siniestros a su alcance para aminorar las consecuencias. Si no existiera el seguro podría ser objeto de un enriquecimiento injusto e infundado. Vamos a ver. El contratante es la persona natural o jurídica que celebra el contrato de seguro. En el caso de un seguro individual, puede además tener la calidad de asegurado. El asegurado es el titular del interés asegurable, objeto del contrato de seguro. Puede ser también el contratante del seguro. El beneficiario es el titular de los derechos indemnizatorios establecidos en la póliza. El corredor de seguros. En la suscripción de un contrato de seguros, si bien no es obligatorio, puede intervenir un corredor de seguros. La carta de nombramiento que el asegurador o contratante extiende a un corredor de seguros
faculta a este para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición. Principios jurídicos del contrato de seguro. Acá otra pequeña repasada. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Seguros vigente 2946, los principios del seguro son: el principio de la máxima buena fe. Según este principio, el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos al ofrecer el seguro al asegurador. Solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, el cual se desvirtúa ante los aseguradores si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, ¿no? Hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o fiestas, o ciertas prácticas comerciales, ¿no? Datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida. Datos sobre los cuales los aseguradores permiten guardar reserva. Datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato. Por este principio no se limita solo a, pero este principio no se limita solo a proteger al asegurador, quien tiene la obligación de observar también la máxima buena fe, evitando malos entendidos en caso de siniestros. El principio de mutualidad. Mutualidad consiste en la cooperación voluntaria de un gran número de personas conocidos como grupo asegurable, quienes acuerdan en participar proporcionalmente en el riesgo contra el cual se desea la cobertura del seguro. El principio del interés asegurable es un elemento que es condición indispensable para la validez de contrato de seguro. Su introducción sacó al seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. Para que pueda celebrarse un contrato de seguros, una póliza, una persona tiene interés cuando le asiste cualquier relación jurídica o de derecho con la propiedad o bien asegurable. Por consecuencia, debe o puede beneficiarse en caso de sufrir dicho bien un daño o un asegurado o una pérdida, perdón. Resumiendo, podemos decir que el interés asegurable se refiere no al objeto o causa del riesgo, sino a la relación económica que liga a una persona determinada con los bienes que han de ser objeto de contrato, de tal forma que la conservación de tales bienes le resulte beneficiosa y su deterioro o pérdida signifique un quebranto patrimonial expresado en dinero. Por lo anterior, no se debe admitir un seguro en el cual no exista un interés asegurable en el momento de la contratación. El principio de indemnización es la principal obligación del asegurador y motivada por la ocurrencia de un siniestro indemnizable y notificado por el asegurado y determinada por la tasación de los daños producidos por el siniestro. En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con el tope máximo del valor asegurado perdón, que figure en el contrato. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos: pagando en efectivo el importe señalado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado, tomando en todo o en parte y por el precio de tasación los objetos asegurados. El principio de la causa adecuada. Se ha incorporado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve hasta el siniestro, y no la causa inmediata, o sea, el suceso que causa el siniestro. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. La solicitud de seguro. El asegurado está obligado a declarar en la solicitud de seguro, antes de la celebración del contrato, todos los hechos o circunstancias que conozca que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus condiciones. Estimados alumnos, nos estamos quedando en esta página 47, ya me está quedando menos de un minuto. Ya, aprovecho para agradecerles su atención. Por favor, concluyan con la lectura de este recurso y nos estaremos viendo la próxima semana. Buenas noches, Alberto, Cintia, Marlon, nos estamos viendo.